Ponle buen sonido. Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes! Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En Radio La Consentida Internacional. El canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Muy buenos días, distinguidos ecuatorianos y ecuatorianas. Por fin todo está en calma, ¿no? Por lo menos este sábado estamos un tanto tranquilos, sin tanto bullicio, sin alteraciones psicológicas, sin desesperación y estrés. Esperemos que este país, llamado Ecuador, siga con tranquilidad y con paz, que es lo que deseamos para todos los 17 millones de ecuatorianos. Nuestro saludo atento porque hoy tenemos una entrevista muy especial con el doctor Alberto Vargas. Él es una persona que dirige un grupo espiritual muy valioso denominado Camino de la Fe. Es un ilustre médico de profesión y un ciudadano muy respetable. Yo le decía al doctor Alberto Vargas que esta y muchas programaciones de orden cultural y de medicina y de literatura, filosofía, llega exactamente a 1 millón de personas por medio del sistema de redes sociales en el estado de Maryland, Texas, Miami, donde existe un mundo grande de latinos, Virginia, Washington. También estamos con sintonía en Portugal, en España, en el viejo continente, en el estado de Oaxaca, en México, la capital del Distrito Federal de México, y por ende, aquí en la República del Ecuador. Es de profunda preocupación lo que está sucediendo en el mundo y casi todas las cosas que se van dando, se van descubriendo que estamos viviendo épocas bíblicas. El que quiera negar ese aspecto bíblico es que no cree en una divinidad o no le enseñaron que la Biblia analiza y dice muchas cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ende, he considerado muy dable y muy preciso traer a estos micrófonos presencialmente al doctor Alberto Vargas. Le voy a dejar el micrófono para que él salude a toda esta inmensa audiencia que Radio La Consentida Internacional tiene a nivel internacional. Alberto, sea bienvenido, por favor.
muchas gracias Rodrigo y muchas gracias a todos los radioescuchas que en todos los lugares a los que logra ingresar la frecuencia de esta emisora nos están escuchando. Efectivamente, como usted acaba de manifestar, estamos viviendo momentos difíciles, momentos quizá a lo largo de la historia de la humanidad, quizá yo calificaría como los momentos más difíciles. Siempre la humanidad ha tenido tendencias filosóficas que han regido la conducta de los habitantes de la Tierra en cierto sentido, y la humanidad se ha orientado siempre, pero desgraciadamente los momentos actuales son más difíciles porque siempre ha habido un denominador común en la humanidad. Ese denominador común que muchas religiones tienen, y especialmente la religión cristiana, que nos hablan del amor, que nos hablan del bienestar, que nos hablan de la convivencia. Es decir, que toda religión tiene una tendencia para que el ser humano sea realmente solidario, un buen habitante, tanto con sus semejantes como con la naturaleza. Pero repito, desgraciadamente los momentos actuales son quizá los más difíciles porque después del postmodernismo estamos viviendo en este momento la época del relativismo. Y el relativismo es una de las ideologías más perversas que se ha metido en la humanidad y desgraciadamente también en nuestra iglesia, porque se va perdiendo los elementos fundamentales de la verdad, ¿no es cierto? Como usted decía, la Biblia trae muchas verdades, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero el denominador común de la Biblia es que debemos tomar en cuenta primero que es palabra de Dios, es decir, no es invento humano, no es invento de los curas ni invento de la iglesia. La palabra de Dios es algo revelado por el Dios verdadero. Sabemos que existe una religión natural y una religión revelada. La religión natural que prácticamente todo ser humano tiene. Usted sabe que el ser humano es una persona esencialmente religiosa y política. Siempre han habido cuestionamientos en ese sentido, cuestionamientos escatológicos y cuestionamientos ideológicos, y siempre el hombre se ha preguntado: ¿para qué estoy aquí? Después de mi muerte, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué morir? ¿Por qué llorar? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me trajo acá? Etcétera, etcétera. Cuestiones que de alguna u otra forma la humanidad a través de diversas ideologías ha tratado de responder. Esa es la religión natural. El hombre siempre ha tenido necesidad de un Dios, de un ser superior, y de ahí que en los antiguos, en los primeros albores de la humanidad, esa necesidad de ese Dios ha hecho que el hombre cree sus dioses, dioses creados por el hombre. Pero la diferencia entre las antiguas religiones y la religión nuestra es que nuestra religión está basada en un Dios no creado, sino en un Dios que se ha revelado a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Se ha dado a conocer, y lo poco que podemos conocer de Dios es a través de la palabra de Dios. Entonces, de ese Dios revelado es el que nosotros, pues, en el que nosotros creemos y en el que es nuestra inspiración para nuestra vida, que en definitiva, como Jesús mismo lo resumió, todo el libro se resume en dos mandamientos fundamentales: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen, como el Señor dijo, de la ley y los profetas. Entonces, justamente, yo le agradezco su invitación para que podamos conversar e intercambiar ideas en ese sentido, hablar del verdadero Dios, hablar de la verdadera religión, y ojalá quienes nos están escuchando de alguna u otra forma nosotros podamos llegar a sus corazones para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil y dé frutos, que es lo que el Señor desea y para lo que hemos sido creados. Perfecto.
A ver, vamos adentrándonos un poquito. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve el momento actual? ¿Cómo se encuentra la Iglesia Católica? Partamos de ese punto para luego hacer otras preguntas. Bueno, la Iglesia Católica siempre, pues desde el momento en que fue fundada por Jesucristo mismo, tiene su simbología, ¿no? La barca de Pedro. Recuerde usted ese texto maravilloso en que parece que la barca iba a naufragar y el Señor se les presenta caminando por las aguas a sus discípulos. Y realmente en este caminar a lo largo de los 2000 años que tiene nuestra iglesia, ha tenido momentos difíciles, momentos muy duros. Siempre la iglesia ha sido atacada, siempre la iglesia ha tenido tanto enemigos internos como enemigos externos. Enemigos internos que han tratado de destruirla y enemigos externos que igualmente no solamente que han tratado de destruirla, sino que han estado en constante ataque contra nuestra iglesia, contra nuestra fe. Sin embargo, como la promesa del Señor mismo lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y el Señor ha mantenido su promesa firme, a pesar de los diversos problemas que ha tenido la iglesia a través de la historia, siempre se ha mantenido firme, siempre ha salido airosa de todos los problemas que han habido. Y en la época actual, pues no somos ajenos a la situación que vivieron ya nuestros predecesores, los primeros apóstoles. Hoy quizá estamos también viviendo momentos pero muy difíciles, muy duros en la iglesia. Hay una división, no solamente entre pastores y creyentes, sino que influenciados a veces por este relativismo que ya le comenté, e influenciados por ese mal concepto de modernización de la iglesia, hemos caído en una situación prácticamente que estamos en un peligro de un verdadero cisma, de que haya un cisma dentro de la iglesia y que se separen unos, se separen otros, y lo fundamental de nuestra iglesia se vaya perdiendo. Usted sabe que nuestra iglesia tiene características que es una, santa, católica y apostólica. Justamente estos momentos están atentando contra la unidad de la iglesia. Hay personas que creen en algo, personas que no creen, personas que aceptan alguna cosa del catolicismo, personas que cogen de otras religiones y no toman en cuenta que la religión católica, la iglesia católica, tiene estas características de unidad especialmente. Somos uno porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, como dice la palabra. Desgraciadamente esta unidad en los últimos tiempos está muy resquebrajada por parte tanto de pastores como de creyentes que se han ido orientando en una u otra forma y se ha metido dentro de nuestra iglesia ese espíritu del protestantismo en que cada cual cree a su manera y no conforme a la doctrina de Jesús. Cada cual cree a su manera y de acuerdo a sus intereses, y no nos basamos en el denominador común que es la palabra de Dios. Entonces yo veo estos momentos muy críticos, muy difíciles. Sin embargo, hay siempre la esperanza en las promesas del Señor, como dije, de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y el Señor mismo nos dijo claramente: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando dijo el Señor que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, se refirió justamente a los momentos en que estamos viviendo. Momentos difíciles, momentos duros, momentos de oscurantismo. Pero yo pienso y tengo la firme convicción de que las promesas del Señor tienen que cumplirse. Indudablemente. Desde tiempos atrás hubo un obispo, no sé si llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica, pero siempre se le tildaba como el obispo Lefebvre, francés,
que estaba en contraposición con los papas de ese tiempo. Tengo entendido que con Paulo VI, luego con Juan Pablo II. Y este obispo, este misionero católico, hacía cosas contrarias a lo que los dictámenes del Vaticano mandaban o imponían según los preceptos de la Iglesia Católica. Pero las cosas no quedan ahí, porque vinieron aspectos de tumbo en tumbo, dándose en la Iglesia y a través de la Iglesia. Hemos llegado a un país donde se instauró el asunto del protestantismo cristiano, denominado así, o se lo puede denominar así, o lo denominan así ellos, el protestantismo cristiano. Y vemos la época de las reformas en Alemania. Y es Alemania justamente la que hoy en día está poniendo la cáscara para que la religión resbale, si podemos utilizar ese término. En Alemania se ha suscitado, según decía mi hijo mayor Cristian Fernando, la aparición de 2 o 3 mandamases de esa iglesia en Alemania, que están poniendo en complicación a la Iglesia Católica. Y ya se oye entre murmullos que van y vienen, como las olas del mar o el viento que sopla fuertemente, en que ya se está permitiendo o se quiere permitir el matrimonio indebido. Escúchase bien, indebido, entre hombres, más denominado homosexuales, o el amor libre entre 2 mujeres, denominado lesbianas, dándose crédito en algo contrario que habla la Biblia en general, tanto la Biblia católica cuanto la Biblia protestante, dicen lo mismo. Dios creó hombre y mujer, mujer y hombre, y les crió respectivamente en espíritu y biológicamente. Y en el aspecto biológico se entiende que es la unión entre hombre y mujer. Henchid la tierra, procread. Eso es lo normal. Pero hoy se están viendo cosas anormales, cosas que están fuera de foco, cosas que no pueden ser permitidas dentro de la creencia en un Dios supremo, omnipotente, omnisapiente, omniperfecto y omnipresente. No se puede contrariar los preceptos de una iglesia que se rige en la divinidad del Padre Eterno, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia como la católica tiene que permanecer cristalina, purificada, ensalzada, porque le creó un Dios purísimo, perfecto y único. ¿Qué le parece estas cosas, mi estimado Alberto, que están sucediendo en la iglesia alemana? Y le digo que la mitad del pueblo alemán es católico y la otra mitad protestante. Sí, como le manifestaba anteriormente, la iglesia desde su inicio siempre ha tenido estos problemas. Recuerde usted que uno de los textos nos habla de que Jesús mismo lo dijo claramente, que tengamos cuidado de Satanás, que el objetivo de Satanás es matar, destruir y dividir.
justamente la división es una de sus armas predilectas, división que desde los mismos momentos de la fundación de la iglesia empezó a manifestarse. Recuerde usted, entre los 12 discípulos hubo un traidor. Posteriormente, después de la ascensión del Señor, ya habían 14 cristianos que optaban, unos decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y fue Pablo quien les puso orden en ese sentido, de que nadie es ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, sino que todos somos unos, seguidores de Jesús, seguidores de Cristo y su doctrina, y que tenemos como un solo Dios verdadero, un Dios uno y trino, según Él nos reveló. Desgraciadamente, como le digo, esta división siempre ha estado, ese espíritu de división presente en la iglesia, y a través de la historia vemos que se han presentado 3 grandes cismas, 3 grandes divisiones en la iglesia que han causado realmente gran estupor y gran problema dentro de la iglesia católica. Y hoy vemos con tristeza igualmente que esa división está haciéndose también presente, como usted manifiesta, especialmente, y se inició en la iglesia alemana, ¿no? Este momento hay cardenales de la iglesia alemana, como usted manifiesta, que prácticamente están dudando de la doctrina de Jesús, con la falsa motivación de que hay que modernizar la iglesia, con la falsa motivación de que los tiempos en que Jesús dijo sus palabras fueron hace 2000 años, y que muchas de las cosas que dijo Jesús ya no son aplicables para nuestra época. Fíjese, eso es terrible, eso es una herejía, porque lo que dijo Jesús, nosotros creemos en un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y por tanto su verdad es eterna, su verdad es única, su verdad es la misma ayer, hoy y siempre. No puede ser que nuestra doctrina no es humana, nuestra doctrina es divina, revelada por el Señor. Como doctrina divina, entonces sacamos conclusión de que es una doctrina que, entre otras características, tiene garantía de inerrancia, es decir, que lo que se dice es verdad, y la verdad que se dice es eterna. Entonces no puede ser que lo que dijo Jesús hace 2000 años hoy ya no es aplicable, todo lo contrario. Lo que dijo Jesús hace 2000 años será aplicable ayer, hoy y siempre. Y justamente ese es el problema que estamos teniendo, especialmente, no solamente entre los alemanes. Desgraciadamente se ha divulgado ya, se ha diseminado ya este mal entre algunos obispos de Estados Unidos, entre algunos obispos de Bélgica, de muchos países europeos, y que tienen esa tendencia de división. Lo primero y lo más peligroso, como nos manifiesta el obispo Joseph Strickland, uno de los defensores de la sana doctrina de la iglesia, él manifiesta que al cuestionar la palabra de Dios se está cuestionando la divinidad misma de Jesús. Porque si Jesús, que es Dios, según nuestra fe, según nuestra creencia, dijo lo que dijo, no puede ser que ahora ya no es verdad, o que ahora se la trate de cambiar o acomodar a los mundos actuales, o acomodar a las ideologías actuales, o acomodar a los intereses actuales. No, repito, nuestra doctrina es divina y revelada por el Dios mismo, por Jesús mismo. Entonces, este espíritu de división está causado por ese mal concepto de, entre comillas, modernizar la iglesia. Quienes tienen esa tendencia no quieren modernizar la iglesia, quieren secularizar la iglesia, que es totalmente diferente. Meter espíritu de división, meter falsas doctrinas, cuestionar lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús, y eso sí es grave. Y justamente estamos en ese peligro en los momentos actuales. Justamente este obispo de Strickland, un obispo de Nueva York, de Texas, en los Estados Unidos, ya nos pone en atención al respecto y dice, tengan cuidado porque lo que se está discutiendo en el sínodo actual son fundamentos doctrinales que no pueden ser alterados, que no pueden ser cambiados, que no pueden ser cuestionados.
Más aún, nadie, ni el Papa, ni los obispos, ni así nos reuniéramos todos los católicos del mundo, podemos convertir eso en un parlamento en donde se pueda hacer una votación cuestionando la sana doctrina que nos dejó Jesús y por medio de una votación decir sí o no a lo que ya está dicho. Lo que dijo Jesús es verdad ayer, hoy y siempre. Y eso se está cuestionando desgraciadamente en los momentos actuales de nuestra iglesia. Han habido dos papas en los últimos tiempos. Joseph Ratzinger, que dicen era un mariano, de una inteligencia formidable. Hablaba, creo que allá que 8 o 9 idiomas. Y de un talento excepcional. Y fue nombrado como Benedicto XVI. Pero entre telones y entre murmullos y entre lleva el cuento por acá y lleva el cuento por el otro lado, Ratzinger no esclareció, dicen, no lo digo yo, dicen que Ratzinger no descubrió muchas cosas que son contradictorias en la Iglesia Católica. Y el tapar el aspecto de la pedofilia, muy grave. Y ahora tenemos al argentino Bergoglio. Y el argentino, algún momento denominado como Francisco I, habló, y eso es de dominio público, que hay que tratarles normalmente bien, porque también son humanos, a los homosexuales. Yo pienso, mi estimado Alberto, algún momento oí un sermón de Julio Parrilla Díaz, obispo español, a quien tuve la oportunidad de oír sus piezas oratorias durante 12 años en Iñaquito. El Papa Benedicto XVI le llamó al Vaticano y le retiró de Iñaquito porque ya le proclamó obispo. Y vino al Ecuador y se despidió de Iñaquito después de 12 años de intensa labor humanística social. Y le enviaron a Loja. Y en Loja estuvo una cosa de 4 años de obispo de Loja. Y un día vino a los tiempos a Iñaquito y dio la misa. Terminada la misa me acerqué a saludar y estaba ahí una cola de señoras que saludaban con el obispo. Y le dije, monseñor, a los años que le veo, me dijo, ¿cómo no? Sí me recuerdo de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y conversábamos. Y le felicitaba yo porque tenía un programa llamado El Pozo de Sicar y por lo que venía haciendo en Loja como obispo. Le dije, monseñor, ya le van a cambiar y verá que va a ir a Riobamba. Y las señoras se rieron y dijeron, ¿cómo va a creer que el obispo vaya a Riobamba a semejante frío? No puede ir allá. Pasó 1 mes y medio y como telepatía la mía se coincidió lo que yo había pensado. Monseñor Parrilla le daban el cambio de Loja a Riobamba. Y en Riobamba, antes de jubilarse, permaneció 8 meses de intensa labor como obispo de Riobamba. Y cuando viene, cada vez que viene, porque recién lanzó un libro que lo hizo en imprenta colombiana,
y sé que va a venir en febrero del año 2024 a seguir vendiendo su libro. Había ido vendiendo como 160 y va a venir a vender otro tanto en febrero del 2024. Y Parrilla es un enamorado de Loja y de Riobamba, y también cuando viene y hace su visita a Guayaquil. Y no se puede olvidar de Iñaquito, porque ahí estuvo 12 años. Y como enamorado de Iñaquito, en febrero del 2024 posiblemente venga para quedarse un tiempito y predicar los ejercicios espirituales de Semana Santa del 2024. En uno de los sermones que solía escucharle cuando venía a visitar el Ecuador, habló sobre el problema de la pedofilia. Y entonces en mi cabeza, mi estimado Alberto, ha quedado profundizado este problema. Yo pienso que uno de los grandes males que aquejan a la Iglesia Católica es justamente el problema de la pedofilia. No lo digo yo, universalmente lo dice la historia que se está viviendo. Creo que se tiene que eliminar de la iglesia que es atacada, y que se aprovechan los enemigos de la iglesia, sobre todo los contrarios del protestantismo, para atacar a la Iglesia Católica como que en ellos no hubiese ese problema. Problema hay en todo lado, en todo el mundo, porque es mundo, es humanidad. Pero creo que debe la Iglesia atacar este gravísimo problema y poner coto. Porque una iglesia, tengo entendido yo en mi modesto criterio, tiene que ser una iglesia purificada, una iglesia limpia, cristalina, donde todos los miembros que componen ese templo de la iglesia sea para elevar y adorar al verdadero ser que nos da la vida, la existencia y nos da la oportunidad de salvarnos en la eternidad, llamado Jesucristo. Y la iglesia tiene que comprometerse hoy más que nunca a purificar la iglesia y el templo de Jesucristo. ¿Qué opina usted, mi estimado Alberto, del problema de pedofilia que asomó en la iglesia? Bueno, efectivamente, lo más importante que debe quedarnos claro es que Jesús nunca descartó a nadie, jamás rechazó a nadie. Fue fuerte con quienes eran en ese entonces falsos profetas, o con quienes predicaban y practicaban un evangelio no de acuerdo al amor de Dios, sino de acuerdo al amor a la humanidad, o de acuerdo a su carnalidad, o de acuerdo a sus intereses. Nos queda claro entonces de que Dios no descarta a ningún pecador. Él abre los brazos a todo el mundo. No importa cuán pecador sea o cuán santo sea, el Señor tiene abiertos los brazos para todos. Lo dice claramente Él. El Padre hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Igualmente la iglesia tampoco rechaza a nadie, pero sí le invita a recibir la doctrina moral, ética, la doctrina que nos dejó Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia no rechaza a homosexuales, no rechaza a adúlteros, no los llama a la iglesia para que se conviertan, para su conversión, ¿cierto? Y obviamente Jesús hizo lo mismo. Recuerde usted cómo trató Jesús a muchos de los fariseos, y él fue muy frontal. Los dijo cara a cara: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que los estaba rechazando. Más aún, muchos de sus amigos eran fariseos. Él varias veces comió con fariseos. Más aún, fíjese hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. Pablo era un fariseo, criado
estudiado a los pies de Gamaliel y sin embargo el amor de Jesús lo convirtió en un apasionado seguidor de Jesucristo. Dejó el fariseísmo y se convirtió al cristianismo. Pablo. Igualmente la iglesia hace el llamado a todos, justos y pecadores. Nuestra tarea es evangelizarlos y la tarea de la iglesia es acogerlos con el fin de que reflexionen y dejen su pecado. Y obviamente lo que usted acaba de manifestar, uno de los pecados terribles que han existido siempre, desgraciadamente hoy no solamente que existe como pecado, sino algunos lo están ya tratando como algo normal, como algún derecho, como algo que la humanidad tiene derecho a cometer esa atrocidad que es la pedofilia. Recuerde cuando el Señor acogió a los niños y él dijo que ojalá todos tuviéramos la inocencia, la pulcritud de un niño, y más aún dijo que quien se atreva a ir en contra de esa pureza de un niño merece que sea atada con una cuerda, con una piedra y se le tire al fondo del mar, dice el Señor, ¿no es cierto? Es decir, él siempre estuvo en contra de eso. Desgraciadamente hoy en algunos países ya la pedofilia está aceptada. Fíjese, obviamente y desgraciadamente han habido sacerdotes pedófilos. No es en la magnitud en que la prensa nos presenta. Lo ideal es que no debió haber este pecado dentro de la iglesia, dentro de nuestros pastores, pero tampoco es en la magnitud en que se la presenta, ¿no? Como que la iglesia, la pedofilia ha sido un denominador común en todos los curas. No, hay curas que son santos, hay curas que son buenos, hay gente que está siguiendo la santa doctrina de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer frente a esos pastores que han cometido esta atrocidad contra los niños? Pues orar por ellos. El Señor en su infinita misericordia y en su infinita justicia sabrá cómo los juzga y ellos sabrán cómo responden en el juicio que tengan después de su muerte, cómo responden ante el Señor. Eso realmente para nosotros es un misterio. Pero fíjese a dónde está llegando la humanidad. Si usted se da cuenta y coge un libro de medicina, hay muchas patologías psiquiátricas en los libros de psiquiatría. Entre esas está la pedofilia, está la zoofilia, tener relaciones con animales, el homosexualismo, la necrofilia, todas estas aberraciones que ahora se están tratando como algo normal, no solamente como algo normal, sino como un derecho. Lo están exigiendo en algunas partes. Y lo que yo digo ahora, los torcidos son los que exigen derechos. Fíjese a dónde estamos llegando, porque no se ha perdido solamente la fe, la humanidad ha perdido la razón, la humanidad se está yendo contra el diseño perfecto que hizo Dios en cuanto al hombre se refiere. ¿Cómo es posible ahora que la gente se esté yendo contra el diseño de Dios y que a un niño se le dé la opción de que si él quiere se le pueda convertir en niña? O que a un hombre de 50 años y más se le trate como una niña, o que se convierta en un derecho que una mujer pueda casarse con un perro. Acaban de hacer un desfile en Nueva York en donde una mujer andaba encadenada con su novio y caminando como perro porque ella decía que se siente que es un perro, que es una perra, ¿no? Y hay que respetar, entre comillas, dicen ellos, hay que respetar los derechos. Eso es justamente la perversidad del relativismo, ¿no? Que cada cual tiene su verdad, no hay una verdad absoluta y que se ha perdido desgraciadamente todo principio moral, ético, lo que para nosotros era anormal, ahora ya es un derecho. A eso estamos llegando desgraciadamente y obviamente es contra lo que nosotros debemos ante todo luchar, evangelizar y hacer que la gente reflexione. Todo el mundo merece respeto y merece consideración. La iglesia acoge a todos, pero a los pecadores los acoge la iglesia con el fin de que puedan reflexionar en su pecado, sea carnal, sea espiritual, sea cualquier pecado que tengan. La iglesia los acoge para que reflexionen y cambien. Pero la iglesia no puede bendecir el pecado. Usted acaba de decir que en Alemania se estén bendiciendo a parejas homosexuales. La iglesia no puede bendecir el pecado. No, la iglesia tiene que acoger a esos homosexuales
y tratar de evangelizarlos, corregirles. Hay un testimonio maravilloso de este padre Espinosa de los Monteros, el Mexicano, que ha trabajado mucho con los homosexuales y que ha logrado la rehabilitación de alrededor de 400 homosexuales en su labor pastoral. Es decir, es gente que si quiere puede cambiar. Si desea alejarse del pecado, tiene que hacerlo a través de la iglesia, a través del conocimiento de la sana doctrina de Jesucristo. Desgraciadamente, el mundo invita a una cosa y el cristianismo invita a otra cosa. Y desde el punto de vista, entre comillas, llamémosle comercial, pues fíjese, Jesucristo nos invita a cargar la cruz todos los días. Él dice claramente, el que quiera, cargue su cruz y sígame. Contrario a lo que nos está diciendo el mundo, ¿no? El mundo nos ofrece placer, poder, tener, gozar, disfrutar. Y desgraciadamente la gente muchas veces opta por esa situación y se aleja cada vez más de la santa y sana doctrina de Jesucristo. La verdad, sin discusión. Bueno, ahora hay una grave preocupación en la iglesia y es el ataque a los sacerdotes exorcistas. Está de moda atacar a los sacerdotes exorcistas. Y les voy a dar claros ejemplos antes de formular la pregunta a Alberto. El Papa Juan Pablo II era un exorcista, Harold Wojtyla. Era un exorcista el polaco. Pío XII era exorcista. Han habido sacerdotes extraordinarios como el Padre Pío, exorcista, que luchaba y peleaba con el demonio a granel, porque el demonio nunca le dejó de fastidiar. Le atacaba pero inconmensurablemente, y el Padre Pío tenía una paciencia enorme, humanística, divina, para combatirle al enemigo, al maligno. Y hay excelentes sacerdotes exorcistas en el mundo. Pero precisamente ahí está el problema, que el demonio ataca a través de la misma iglesia a los exorcistas. En el Vaticano sé que hay grandes exorcistas. Recién murió un padre de 92 años, que este momento se me escapa el nombre del sacerdote. Un maravilloso sacerdote que realizó más allá de 300,000 exorcismos. Formidable. Acá en el Ecuador, tuve yo personalmente un confesor que le conocí en Riobamba, donde los franciscanos le dieron el pase a Quito. Vino a Quito al convento de San Francisco y empezó haciendo sus exorcismos. Desde Riobamba venía haciendo exorcismos, porque era formidable para aquello. Vino a Quito y siguió haciendo los exorcismos. Y en la misma iglesia, en el mismo convento de San Francisco, empezó con divisiones, con sacerdotes y con clérigos, o sea, lo que denominamos legos. Y le atacaban duro. Y salió del convento de San Francisco, de ser franciscano. Y hoy es un sacerdote que pertenece a la curia, indudablemente,
pero le tenían aquí en Quito en un lado, en otro lado, por aquí, por allá, como pieza de ajedrez. Y la última vez supe que estaba en Cayambe. Cuando yo quise irle a visitar en Cayambe, ya no estuvo en Cayambe. Le habían dado el pase a la costa. Y sé ahora, por labios de persona X de la librería espiritual que está ubicada en Eloy Alfaro, de que este sacerdote está en Durán o en algún pueblo de esos de la provincia del Guayas. No le he vuelto a ver más, a saber nada de él. Era primero un gran orador, unos sermones formidables. Era un gran confesor, excelente confesor. Y excelente exorcista que había realizado más de 6,000 exorcismos comprobados. Pero aquí parece que hubo un pequeño impasse y le empezaron a hacer la vida color de hormiga, color de cuadros. Me decía mi hijo, que es muy piadoso, mi primer hijo, es un hombre entregado completamente a Dios. Me decía, papi, el padre fulano de tal fue atacado duramente. Y no hay que asustarse, papi, porque casi todos los grandes exorcistas sacerdotes en el mundo son siendo atacados de la misma religión católica. Por el celo, por la envidia, por el egoísmo, porque posiblemente no todo el mundo, Alberto, tiene esa capacidad de ser exorcista. Y lo que hoy en día necesitamos es grandes exorcistas para combatir el mal. ¿Qué le parece esta situación que está viviendo el mundo, Alberto? Bueno, una de las cosas maravillosas que tiene nuestra iglesia es obviamente esa, la diversidad en carismas, ¿no? Mucha gente tiene carismas, como usted dice, algunos para el exorcismo, otros para la sanación, otros para la predicación, etcétera, etcétera, según la misión que el Señor pone en la vida de cada una de las personas. En eso, pues Pablo fue muy sabio cuando comparó a la iglesia de Cristo con el cuerpo. Dice que nuestro cuerpo tiene muchos órganos y cada órgano tiene su función. Y ningún órgano puede decirse que es más importante que otro, porque cada órgano tiene su función. Igualmente dentro de la iglesia sucede eso, ¿no? Cada persona tiene su función, cada cual tiene su carisma, cada cual tiene el don que el Señor le ha provisto, pero todos tendemos hacia un denominador común, que es tratar de ganar fieles para la iglesia de Cristo, ganar almas para el paraíso. Y eso es la principal misión que el Señor nos dejó. Lo dice claramente en Mateo 28, al final del capítulo, cuando el Señor dice, vayan y enseñen a todo el mundo lo que yo les he enseñado. Es decir, esa es nuestra principal misión. Y obviamente dentro de la iglesia, pues hay gente que tiene, como le dije, varios dones y carismas. La iglesia en eso de los exorcismos siempre ha actuado con mucha prudencia, ¿no? Es decir, yo pienso, no he escuchado que la iglesia como tal ataque al exorcismo, todo lo contrario. El Vaticano tiene su departamento y tiene sus lineamientos muy claros y tiene gente que tiene autorización por parte del Vaticano para hacer exorcismos. Desgraciadamente hay mucha gente que se ha exagerado y se ha autoatribuido ese don, lo cual es una cosa peligrosa. Meterse ya en ese campo de la lucha frontal contra el enemigo es un campo muy delicado. Como usted acaba de decir, no todo el mundo puede hacerlo. Tienen que ser personas preparadas exclusivamente para eso. Y vemos felizmente que dentro de la iglesia hay muchos exorcistas muy bien preparados y que efectivamente han hecho varios exorcismos y se ha comprobado, contrario a lo que la gente desgraciadamente hoy cree, la mayor parte de la gente piensa, y eso es una de las estrategias de Satanás, hacer creer que él no existe o hacer creer que el infierno es cuento.
Entonces, es una de estas estrategias, ¿no? Mucha gente dice, no, Dios es tan bueno y misericordioso que todos nos vamos a salvar. El infierno no existe, el diablo no existe. Todo lo contrario. La persona que dice así está cayendo en esa falsa tentación, en esa falsa doctrina. Jesús nos daba claramente de un premio y de un castigo. Nos habla claramente de un paraíso y nos habla claramente de un lugar en donde habrá llanto y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra obligación, repito, como buenos cristianos, es justamente tratar de ganar almas para el paraíso y tratar de hacer que la mayor cantidad de gente pueda acercarse al Señor y pueda ser merecedor de el paraíso que el Señor nos tiene prometido a todos nosotros. ¿Qué le parece, Alberto, la juventud actual? A mí se me preocupa un tanto ver a jóvenes con los pantalones rotos en las rodillas, rotos en los muslos, con aretitos, pelitos medio satánicos, y sobre todo este problema que no se analiza. Y a lo mejor se quiere justificar porque dicen es la moda. Es que todo va con la moda. Es de acuerdo a la moda, al momento, al presente. Pero no nos damos cuenta de que posiblemente los tatuajes son patrimonio de Satanás. Yo lo veo así. Mucho elemento humano tatuado. Hay gente que se tatúa todo el cuerpo. Llegan a tatuarse hasta el lado de los oídos. Hay algunos que se rapan la cabeza y también hay tatuajes en el cráneo. ¿A dónde está yendo la humanidad? Ese tipo de música. Yo cuánto extraño la música nuestra. Esa música tan linda de la época de los iracundos, de los pasteles verdes, de los ángeles negros, de Rafael de España, de Salvatore Adamo, de Charles Aznavour, música que era romántica, sentimental, grande, y que hoy desgraciadamente se perdió del concierto mundial, y tenemos una música que es diabólica, los movimientos, las chicas que no respetan ahora se pegan los tragos igual que los hombres, las cervezas igual que los hombres y las prácticas igual que los hombres. Y el vocabulario, sobre todo la mujer actual, hablan pestes. Yo trato ya de no hablar malas palabras, de corregirme del vocabulario soez. Y sin embargo, las mujeres de hoy en día hablan más malas palabras que los hombres. ¿Qué le parece? Espacio publicitario. Aquí en Radio La Consentida Internacional. Oiga, sí, a usted. No pierdas nuestras tradiciones, disfruta de la deliciosa colada morada y la guaguita de pan, bien sabrosa, en Bonjour, sí, en Bonjour, lo oíste bien. Haz tu pedido llamando a este número, comunícate al 0983 41 95 17. Bonjour 0984 189 089.
Fin de espacio publicitario. Regresamos con La Consentida Internacional. IDETEX y Ecoalabados están en el kilómetro 7 de la Panamericana Norte. Acude ahí. Son dos empresas de gran categoría, tanto a nivel nacional como internacional. IDETEX y Ecoalabados son dos industrias de gran calidad y categoría. Están ubicadas en el kilómetro 9,5 de la Panamericana Norte, Quito, Ecuador. Teléfono 022-471-788. La calidad y calidad solo en IDETEX y Ecoalabados naturalmente. Más de 80 años distribuyendo materia prima textil procedente de las mejores fábricas internacionales y nacionales. Entonces, para concluir con la programación del día de hoy, yo quisiera un comentario suyo muy abierto, muy amplio, de cómo ve a la juventud actual en el mundo y sobre todo en el Ecuador. Sí, bueno, realmente a mí personalmente, más que preocuparme los modismos, porque realmente los modismos son cosa pasajera, que en algún momento pues terminan, ¿no? Siempre han existido a lo largo de la historia diversos tipos de modas que son pasajeras. Más preocupante que eso, a mí lo que me llama la atención es la pérdida de valores. Ya no hay valores morales, espirituales, éticos. Y peor todavía, la juventud ha caído en una apatía terrible. Ya no les interesa la situación del país, no les interesa la situación de la familia, no les interesa el mundo, no les interesa la política. Todo el mundo anda metido en su celular, ya la gente no habla, la gente ya no conversa. Es decir, el objetivo del orden mundial, entre otros, ha sido justamente ese y lo está logrando: formar personas idiotas, apáticas, indiferentes a la realidad nacional, que no les interese nada, y entonces obviamente quienes manejan las redes de poder es ese tipo de gente que les interesa para ellos continuar en el poder. Desgraciadamente esa es la situación actual de la juventud. Sí, es la pura verdad. Yo quisiera que usted finalmente le dé un mensaje directo a la gente que escucha tanto en el exterior La Consentida Internacional. Le dé un mensaje a esta gente que tenemos en la República del Ecuador y nos dé finalmente un mensaje espiritual que brote del fondo de sus entrañas espirituales, sentimentales, mi estimado Alberto. Bueno, quizá muchos de ustedes habrán escuchado lo que se dice de que el mal está triunfando sobre el bien, pero no es porque hay tantos malos, sino por la indiferencia y el silencio de los buenos. Desgraciadamente, estamos cayendo en una buenitis aguda, en que la gente se cree buena porque no hace nada malo. Eso no es lo que el Señor nos pide. El cristiano, el católico, tiene que ir mucho más allá de eso. No se trata de hacer nada malo, sino de construir algo bueno y hacer lo bueno que nos pide la humanidad, lo bueno que nos pide nuestra doctrina. Entonces, lo que hace falta es compromiso por parte de todos y cada uno quienes formamos parte de esta iglesia. Todos, absolutamente todos, tenemos que tratar de conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe y sobre todo propagar nuestra fe. Es la única forma en que lograremos un cambio en la humanidad, un cambio en la juventud, un cambio que realmente nos lleve hacia lo que Jesús quiere, que todo el mundo sea santo. Y yo sé que el Señor nos está pidiendo y dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto.
Nadie va a lograr aquí la perfección, pero es un reto que el Señor nos pone y que nos invita a un cambio permanente y radical, a una conversión día a día, que todos los días yo me levante con ese afán de ser un mejor ser humano, un mejor hijo de Dios, reflejar con mi modo de pensar, de hablar y de comportarme lo que el Señor nos pide, que seamos verdaderamente hijos suyos. Somos hechos a su imagen y semejanza, entonces qué mejor que el Señor nos haya provisto de estos dones, que todo el mundo los tiene, y que esos dones los sepamos aprovechar para el bien del reino de Dios. Yo llamo en lo posible, con Pablo a veces exhortaba incluso con lágrimas, dice a los cristianos de ese entonces, para que se acerquen a la santa doctrina, para que se acerquen a Dios, que lo único que Dios nos pide es obediencia, humildad, y Él nos promete una felicidad tanto en esta tierra como después de nuestra muerte. Esa felicidad la adquirimos a través del servicio, a través del compromiso, a través del amor. Ese sería el mensaje, a que todos nos acerquemos a nuestro buen Dios y Padre, que es el Dios verdadero. Usted dirige un gran grupo en el que yo también estoy ubicado, pertenezco. Camino de la Fe, en el que se realizan lecturas bíblicas y reflexiones espirituales. Todos los jueves, 6 de la tarde. Les hago una invitación a la gente para que se unan a ese grupo, Camino de la Fe, muy bien, excelentemente conducido por su persona. Sí, ojalá la mayor cantidad de gente pueda inmiscuirse en algún grupo de oración. Es la única forma en que podemos crecer. Es que el cristiano no debe conformarse con poco. Hay personas que dicen, ya con ir a misa es suficiente. No, todo lo contrario. ¿Quién puede conocer todos los misterios de Dios? Absolutamente nadie. El conocimiento de Dios es una tarea diaria, permanente, constante, exigente, y obviamente es un llamado al que el Señor nos hace, a que tratemos de acercarnos a conocerle, a amarle, servirle y adorarle como Él se merece. Y la única forma en que podemos conocer a nuestro buen Dios es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces, qué bueno que quienes estén interesados, como usted dice, Rodrigo, puedan inmiscuirse en nuestro grupo de oración, que nos reunimos todos los jueves vía Zoom, los jueves a las 6 de la tarde, y hacemos unas bonitas reflexiones. Pero quienes tengan la posibilidad de unirse a algún grupo de oración, háganlo y sean constantes. Háganlo con mucho amor, con mucho compromiso y sobre todo con ese afán de perseverar, que no sea solamente un asunto de emoción, sino especialmente que sea la unción del Espíritu Santo la que esté actuando en sus vidas para acatar ese llamado que a todos nos hace el Señor. Gracias, Alberto. Por hoy, esto ha sido el programa Dialogando con Rodrigo Leas. Esperamos, mediante Dios lo permita, la próxima semana reintegrarnos nuevamente con asuntos político-culturales en bien de nuestro país y de toda la comunidad ecuatoriana. Muy buenos días, hasta pronto. Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En Radio La Consentida Internacional. El canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Buen sonido. Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes!